¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mundos Paralelos, este programa de FISIC donde hablamos de diferentes formatos de los géneros fantásticos, ya sea en cómics, en novelas, en películas, en videojuegos. Y en esta oportunidad vamos a abordar eh, una clásica novela que para algunos, para muchos, es como la primera novela de ciencia ficción que se ha publicado en la historia de la humanidad y que fue escrita por allá por el siglo XIX, el primer cuarto del siglo XIX. Y para hablar justamente de esta novela, se encuentra con nosotros un amigo que habitualmente hace reseñas para FISIF en el ámbito de la literatura y los cómics. Y me refiero a Ariel Grandón, que se encuentra acá con nosotros. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias por invitarme a este espacio con No, de un nada, tema que... gracias por aceptar y bueno, y te agradezco públicamente también por todo el trabajo que haces en el transcurso del año reseñando cómics y novelas que tanto antiguas como recientes que permiten orientar a nuestros amigos que nos siguen sobre qué tipo de historias son interesantes de leer, porque bueno, yo tengo entendido que tú nos comentas solamente aquello que cuentas para tu gusto es bueno, pues no hablas de aquellas cosas que no te gustan, ¿cierto? Claro, es que en realidad leo de todo, o sea, como este es un programa ligado a la fantasía, ciencia ficción, terror, horror, de repente, correcto. Pero también me gusta leer otro tipo de cosas, no sé, pues, historia, textos, por ejemplo, los clásicos, Fyodor Dostoyevsky, de esa naturaleza, historia romana, poesía, en fin. Pero Claro. trato de, digamos, mi fuerte, no sé si llamarlo mi fuerte o no, pero me llama la atención mucho la fantasía, la ciencia ficción, el terror, el horror y bueno, otro tipo de cosas. De De alguna repente, manera también eso invita a la creatividad, porque son géneros que de alguna forma fomentan que la gente sea mucho más creativa que quizás escribiendo historias relacionadas con el mundo normal. claro, pero en realidad a veces lo normal también está dentro de lo anormal, por llamarlo de alguna forma. Y siempre hay material de lectura de todo ámbito, y más ahora en este tiempo donde no es solamente el libro físico, sino hay una plataforma y una gama de posibilidades de la lectura que uno está ahí siempre. Eh, Sí, igual está el tema de que está el tema del computador, del celular, que eso como que abarca más tiempo, o sea, quizás es más inmediato, pero sí. yo al menos soy de la generación de los libros y no lo cambio No, del no hay libro. nada más rico que oler el libro, ese olor, ya sea a los libros Claro, nuevos como también a los libros más antiguos. También tiene un olor que es súper como característico y que como que claro, invita como a tenerlo ahí en las manos y estarlo leyendo. claro. Israel, yo siempre digo cuando, no creo que, no hay una frase mía, yo la he escuchado por ahí, cuando uno lee algo, lee un libro, el libro de alguna forma también te lee a ti. Sí, Y ese, digamos, ese ejercicio siempre te arroja algo, sí. te comunica algo. Y ahí uno tiene que estar como despierto para... Yo siempre digo, uno puede leer una cosa una vez, pero te aseguro que uno lee por segunda vez y siempre va descubriendo Siempre se van cosas, va descubriendo nuevas descubriendo cosas. cosas, va Sí. moviendo cosas, en fin. Pues. Y si uno da el paso siguiente, te lleva a rumbos donde uno puede imaginarse cosas, escribir, en fin. Eh, y eso para mí no Sí. tiene comparación eh, con la imagen de ver, de imagen que también es poderosa. A mí también disfruto de películas, pero Claro, el lo cine. otro tiene un Pero peso sabemos distinto. que el cine se alimenta mucho de la literatura y de los cómics, así que de alguna Claro, manera eso de que tú tengas ya como en tu mente las historias previas que se estrenen en el cine, que esa es una característica que tú de muchas de las películas que se están estrenando o cómics, de hecho, tú ya los muchas conocías de películas, antes. Entonces, eso es como lo interesante de este diálogo que vamos a tener justamente porque en el caso de Frankenstein, que a quien nos referimos, es una historia que de alguna forma inaugura este género de la ciencia ficción. Obviamente tiene elementos de terror también, pero como se habla de la ciencia, de traer a la vida a un ser construido de puros cadáveres y revivirlo mediante la ciencia de un científico un poquito loco. De alguna forma esto como que inaugura un género que ha ido creciendo y se ha ido popularizando con el correr de los años y de los siglos, porque como dije al principio, esta historia partió en el primer cuarto del siglo
XIX. Coméntanos un poco, Ariel, ¿cómo se dio tu primer encuentro con Frankenstein, con este personaje, con esta novela? A ver, aquí se me va a caer el cassette. ¿Por qué digo esto? Porque yo nací el 65, a fines del 65. Claro. Y en ese entonces no había televisor, muy pocas personas tenían el televisor. Yo recuerdo que mi papá compró, incluso lo mandó un amigo que viajaba, se consiguió un televisor en el extranjero. Yo era Ya. guagua, me decía, y que según ellos yo me porté bien, y ellos vieron en vivo el anulizaje, cuando, Ah, digamos, fue el aterrizaje del hombre en la luna, la frase. Entonces todos quedaron helados. Yo era guagua, yo no sé, pues, tendría claro, dos, eso tú tres. no lo recuerdas porque eras muy Claro, pequeño. pero mi papá dice que yo quedé ahí mirando y no pescaba, pero era un portento en ese sentido. Ya después fui creciendo y me trasladé a Valparaíso, donde una tía, y en ese entonces ellos tenían un televisor, pero yo no pescaba mucho, ellos tampoco. Y eso sí que mi tío siempre, en las noches, digamos, en el tema de la radio, íbamos a una estación cerca, mi tío Lucho, y me contaba historias. Historias Mm, de, por ejemplo, no sé, en ese entonces, Papelucho, de Pedro Urdemales, pero también historias del diablo, de monstruos, y siempre me hablaba me decía, yo conozco el trío diabólico, y yo decía, ¿cuál trío diabólico? Drácula, Frankenstein y la momia. Y yo me quedaba metido, bueno, ¿qué es eso? Y empezaba a contar historias de las películas, de los radioteatros, en fin. A mi tía no le gustaba mucho porque yo era muy imaginativo y me ponía, digamos, tenía pesadillas, claro, claro. de Y alguna un día, manera te sugestionabas con el tema. claro, pero me trataba de imaginar, entonces me contaba la historia del Drácula, el vampiro que se transformaba en murciélago, la mina Harper, el Van Helsing, en fin, la momia que se levantaba una maldición, y también Frankenstein, pero me decía que Frankenstein era distinto porque era una criatura creada por el hombre. Entonces Claro. me dije, mira, Ariel, vamos a ver la posibilidad. Y justo en ese entonces, yo recuerdo que en televisión, no sé por qué, daban películas antiguas, me parece que eran, bueno, ya en la década del 70 eran tarde de cine, iban a Frankenstein, y yo quedé con la bala pasada porque mi tía había salido, porque sabía que si estaba ella, a mí no me iba a dar permiso, y mi Claro. tía empezó a verla, y de repente suena la música y aparece el todo, y justo llega mi tía porque se le había suspendido el viaje, y hasta ahí nomás llegó la cuestión. Puta, yo me ¿Y recuerdo que esa yo me película era la más antigua, la del romántico, 61? la más Porque antigua. después había una de los estudios Hammers, que donde hizo de Frankenstein Christopher Lee, pero esa es como de los años 50. Esa Claro, no, no, yo estoy hablando del año 31, la la de de Boris Boris, Karloff. claro. Ah, Entonces quedé metido. Después llegué a mi casa, pasaron los años, y ya en ese entonces yo estaba, no me acuerdo que en cuarto, quinto, y teníamos clase en la mañana, y en la tarde daban tarde de cine. claro. Ya, y en la noche daban como cine de trasnoche. Y siempre daban películas como de terror. Y justo me acuerdo que fue un día viernes y anunciaron Frankenstein. Ya, dije yo, papá, ¿me das Ah, permiso? Ya, mi hermano se fueron a acostar, pero me decían, pero Ariel, después nos contáis la película. Ya, listo. Mi mamá se fue a acostar, mi mamá también, y yo me quedé viendo la película. Pero literalmente me dio mucho miedo. Estaba chico, yo con la luz apagada, y mi papá decía, está bien, está bien. Y de repente lo sentí roncar y ya apagué la luz y vi la película. Ponte tú, empezó como a las 11:30, terminó como a las 12:30 o una. Pero yo literalmente me sentí mucho miedo y la criatura, la cabeza cuadrada, no hablaba, lo gruñido, eso me llamaba mucho la atención. Y hay una parte, sin spoiler, cuando está tirando una flor al lago y flotan, ah, sí, la niña le ofrece algo y ella pesca a la niña pensando que también va a flotar y no sabe. claro. Y Como después, que lo vio como un papá, como niña, juego. Sí. Bueno, claro, porque entonces, hay momentos trágicos que se entienden de alguna manera como un personaje que no tiene su razonamiento de manera normal, claro, entonces actúa casi como una mentalidad de un niño. Entonces, claro. bueno, y ese fue tu acercamiento, entonces partiste conociéndolo por películas y después Claro, por película. Y yo te nació recuerdo que la curiosidad por leer la novela original. claro, pero es que en ese entonces era difícil, o sea, no era tan difícil conseguirse los libros, pero ese tipo de libros
no era tan, era fácil hallarlo, pero resulta que yo dependía de mis papás. Estaba Claro, que te estudiando y no tenía dieran los plata. recursos para comprarlo, claro. Claro, pero resulta de que después me iba súper bien en el ramo castellano y yo leía y leía más. Entonces empezaron me acuerdo que me regalaron el libro Corazón del Mundo de Amises, un diario de vida que es precioso. Y después empecé a leer los papeluchos y después mi papá leccionaba las selecciones del Ray Rodríguez Ya, y empecé a leerla. Y a medida que fui creciendo, digamos, iba teniendo plata y iba comprando libros de todo. Pero siempre me quedaba el bichito, quería leer el libro de Drácula y de la momia. claro. O sea, perdón, de Drácula y de Frankenstein, porque la momia, yo no he visto libros, ¿no? Cómics, sí, pero libros Claro, no. es como más bien nace del tema de la egiptología, por ahí viene más bien. Claro. Entonces, llegó de repente a mis manos ese libro. Recuerdo que me prestaron una versión, pero no me gustó porque, no sé, algo tenía, era como un resumen. Ah, ya, Y después yo recuerdo que tuve con mi tía la oportunidad de ir a Santiago y un primo que falleció sabía de mi gusto de la lectura y me llevó a una calle donde había muchas librerías de segunda mano. Después supe de que era San Diego. ah, Y ya. ahí yo me volví loco, pero ahí había que tener plata. Pero él me dijo de que, mira, te voy a regalar un libro, tú tenés que cogerlo. Y empecé a buscar a Frankenstein y encontré este. A ver, ahí vamos a... Genial. Y Bueno, la foto, y a mí me llamó la atención porque tiene la foto aquí. sí. Después ¿De qué supe año que esa edición? este es del año, bueno, aquí dice primera edición 1972. Ya, Y aquí sale una introducción. Y bueno, después sale una introducción de la misma Mary Shelley y está fechada en 1800, dice septiembre 1817. Y ya, sale con las cartas, hay unas cartas y relata el tema de la nieve, cuando encuentran la criatura en la nieve. Y empecé a leer y me di cuenta de que se diferencia mucho de la película. claro, Y ahí lo que me llamó la atención, ahí descubrí que en realidad la criatura no se llama Frankenstein, claro, fue el como creador. criatura, y el creador se llama Víctor Frankenstein. Así Y es. después me puse a investigar y claro, después la gente por asociación empezó a llamar Frankenstein y ella le colocó la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Yo Mateo, sí, claro, en ese entonces no tenía idea quién era Prometeo y después investigué y ahí me di cuenta que era uno de los titanes de la generación de los dioses antiguos y que Prometeo era, digamos, un dios que eh, modelaba y hacía a los seres humanos en barro. Hay que entender que en esa época, en la cultura griega, el barro era como el material universal, porque claro. con eso se confeccionaba la cerámica. Y se le considera como el alfarero divino. Y que después sucedió que fue castigado porque llevó a los seres humanos el fuego y El fue fuego. encadenado. Claro, como que se le asocia que él fue el que le entregó la tecnología, el conocimiento de alguna Claro. forma. Y yo creo que esa fue la asociación que hizo Sí. Mary Shelley para colocar Frankenstein. Y ahí me De di cuenta alguna de que, forma que este científico le roba a Dios el poder de la vida, de alguna forma, es como claro, eso. y que por eso yo creo que se le considera la primera novela de ciencia ficción, Sí, por lo mismo, porque es un ser que quiere jugar a ser Dios y crea una criatura que no tiene moral y que en cierta claro, forma al final uno descubre que el verdadero monstruo no es la criatura, es el creador, en este caso, sí, Víctor Frankenstein. así es. Entonces, yo recuerdo que leí la novela y lo leí al final y quedé como plop y me dio mucha pena, no tanto por la historia, sino por la criatura que no tiene. O sea, que no quedó inocente, pero quedó como viva. Digamos, él presume que va a morir y se pierde en el horizonte. Y paralelamente es una lección a los que están en el barco porque ellos quieren ir a la última frontera, conquistar Claro, el la Polo Norte. a Sí, como dé lugar. Pero sí, este hecho como que los vuelve quizás más humildes, más razonables, les baja el orgullo y no es que hayan renunciado, sino que optan por no desafiar algo que puede salir más parado. Y sí, fue precisamente quien les dio la lección, una criatura fruto de un personaje X, Víctor Frankenstein, que fue más allá, que
digamos, no fue responsable, o sea, hizo la criatura, pero no fue responsable, no se hizo responsable de esa, digamos, de la criatura, y en ese sentido no pasó más allá. O sea, es una verdadera parábola. Entonces, y eso hay que entender que fue escrito en un contexto, estamos en el año 1816, en un lago de Ginebra. En ese entonces, digamos, se hablaba del verano, el verano oscuro, porque cerca del lugar donde se juntaron estos personajes estaban las erupciones de un monte que se llama Tambora, y que oscurecieron el cielo europeo. Y ahí se Claro. juntaron estas, bueno, Mary Shelley, el Percy Shelley, Su marido, claro. 18 años, una jovencita, Jovencita. de un poeta, Byron, y un No, doctor. Y en ese entonces estaba de moda, o a ella siempre le fascinaba el hecho de que estaban estos experimentos del científico Galvani, que a través de la electricidad movía las ancas de las ranas que estaban muertas. Y sí, era una época donde la ciencia buscó muchas claro, explicaciones a la se naturaleza, de alguna forma. desafiaba como la parte religiosa y la base de la Sí, ciencia. Y por otro lado, estuve averiguando que había un científico, dice Giovanni Aldini, que experimentaba con cadáveres humanos y quería sí. como tener esa sensación. Entonces, cuando en esa noche dieron la posibilidad de crear una historia, esta mujer, esta joven, dice que tuvo un sueño donde vio un hombre arrodillado ante un ser monstruoso, y que ese ser monstruoso estaba compuesto de restos de ser humano. Y esa visión, Y hay otro elemento que a propósito de lo que tú mencionas, es que en esa época era común que se trajeran de cadáveres que se encontraban en las calles, o los restos, porque nadie pedía sus cuerpos y lo usaba la ciencia para investigar, para experimentar, pero después comenzó a producirse un tráfico de cadáveres, pues ya robaban cadáveres, después ya se sospechaba que los que vendían los cadáveres mataban gente para claro, vender los cadáveres, entonces igual era como oscuro todo ese comercio de cadáveres que se da. Obviamente, quizás los científicos no sabían tanto del origen, pero generaron una ambición en esta gente que conseguía los cadáveres, pues, claro, y obviamente. además de que en ese entonces estaban de boga las escuelas de medicina, y la única forma era precisamente de cadáveres de personas que no resistían, y había, no sé si llamarlo una doble moral, porque la iglesia y algunos sectores no se mostraban proclives a eso, pero por otro lado era la única forma de que, entre comillas, la ciencia o la medicina avanzara. Entonces Sí, había esa moralidad victoriana, por llamarla alguna cosa, que, digamos, a ojos cerrados aceptaba a regañadientes eso. Entonces, todo sí. eso, esta mujer lo pensó, y ya en 18 se publicó la novela. Ahora, lo interesante es que en primera instancia no se concebía que una mujer relativamente joven fuera escritora, y que más encima tocara un tema como escabroso. Por eso que las Sí. primeras ediciones fue anónimo. Era anónima, Claro, pero después la claro. gente se dio cuenta que la escritora era una mujer, y que era la esposa de Percy Shelley, Percy Jackson, Sí, y que de alguna forma lo eclipsó, porque después ya siguió escribiendo, pero esa obra quedó como algo inmortal. claro. Bueno, de hecho, ella recibió solamente algo de ayuda, ciertas correcciones, elementos. Sé que hay algunos manuscritos antiguos donde dicen que han tratado de discernir qué fue lo que corrigió el marido, qué es lo que hizo ella, pero la idea central es de ella, pues netamente de ella. Aunque igual después, por lo que por ahí tú nos puedes quizás especificar un poco más, hubo una reedición posterior, ¿cierto? Sí, Donde lo que pasa es se que, hicieron algunos claro, cambios. hay una primera edición en 1818, y después una otra edición en 1831 que fue revisada, y que cambia elemento, porque ya digamos, la moral victoriana, por llamarla de alguna forma, hacía mucha presión. Por ejemplo, no sé, pues en la primera versión, eh, Elizabeth, la prometida de Víctor Franklin, eran primos, ¿ya? Y en la versión Claro. esta que te digo yo, que la tengo, que es la que acabo de mostrarle, eh, Elizabeth fue adoptada por la familia de Víctor.
para que no... para que no... Claro, no hubiese lazo de sangre, como se dice. Se profundizan más cosas, pero la versión más cruda y radical fue la 1818. Pero producto de estos problemas se hizo una edición en ese sentido más con estos cambios que en el general no, digamos, son elementos que, si bien es cierto, no son radicales, pero profundizan más. Y la profundización de los personajes, pero mantiene el mismo aire de pesimismo de este personaje que se salta las leyes del ser humano y que toca un tema como controversial. Porque antes, que yo recuerdo, no se había tocado. Yo recuerdo que, bueno, digamos, en la parte de los judíos se hablaba del golem, de una criatura hecha de... Claro, que tiene algo, pero es como algo mágico eso. Claro, me acuerdo que no sé si en la Ilíada o Odisea se hablan de criaturas también, como no sé si androide o no, que cuando Jackson... que había una criatura como una especie de androide, robot, que está en una costa. Sí, como mecánico, claro, que seres mecánicos. Claro, pero siempre había como algo artificial. Pero en este caso, no. Es la electricidad. Derechamente toma la ciencia, claro, como un elemento importante. Claro, como se me viene a la mente la imagen, no sé si te suena la película Fantasía, El aprendiz de brujo, cuando hace esa magia y deja una escoba ahí y el Mickey el ratón trata de manejar y se le escapa de las manos. Y queda la escoba. Sí. Y después aparece el brujo y todo vuelve a la normalidad y le da una patada y como que diciendo, pero aquí no. Este personaje va más allá y bueno, a diferencia de la película, porque en la película se ve que meten un cerebro y el cerebro de una persona normal cae al suelo y el otro cerebro que era una persona... Claro, aquí eso está fuera de la película y además de que al final después aparece la otra película, La novia de Frankenstein, que ahí es un tiro al aire y que inclusive en la película aparece la Mary Shelley contando la segunda parte, en fin. Claro, como que parten con él. De hecho, tengo unas imágenes justamente de una selección de películas que son como emblemáticas, que vamos a ir revisando a continuación, y te voy a ir dando unos datitos al respecto, y ahí vamos a recordar justamente aquella película que tú nos comentaste al principio, que fue como la primera que viste. Y la que ahí me dio miedo. Sí, la que te dio miedo, exacto. Aquí vamos a revisar. El tráiler de la primera película del 1931, que fue protagonizada por Boris Karloff, y que de alguna forma, bueno, anterior hubo otras adaptaciones en cine mudo, otro tipo, pero esta fue como la que, ahí está el clásico, It's Alive, está vivo, y un dato que te quería comentar es que estas películas, tanto Frankenstein como la secuela, están basadas en una obra de teatro que se hizo. Esta obra de teatro de alguna forma entregó los elementos que se presentaron en la película, que está quizás esta visión del monstruo con las características que vemos acá, de que es un monstruo quizás, no tenemos esta escena que comentaste tú de la niña cuando la lleva al lago y la mata por el tema pero todo este estilo que tiene también la película, que el hecho que fuera en blanco y negro, de alguna forma le da toda una ambientación distinta y si se quiere también las mismas actuaciones son bien teatrales, pues, por el hecho de que un cine de una época donde muchos de los actores que participaban eran actores de teatro. Claro. Y además de que está como la ambientación, la música ayuda mucho a preparar el ambiente, que esto, que lo otro, aparecen varios elementos que justamente en ese entonces llaman la atención. Pero claro, uno lo ve ahora, y claro, ahora como encuentra muchas cosas, pero hay que entender que si estamos hablando del principio del siglo, esto era un mundo del cine. Y para una persona ir al cine y ver este tipo de películas, realmente llamaba mucho la atención, pues era una dinámica radicalmente distinta a lo que se ve ahora. Porque ahora uno tiene, yo siempre digo, una película de terror buena siempre deja el listón muy alto. Y si aparece otra película, tiene que superar esa. Si no, es más de lo mismo. Y ahora se está... Bueno, para muchos la secuela es mejor que la original. Para muchos como que tiene...
que la secuela, la novia de Frankenstein, para muchos es mejor que la original. Y de alguna manera igual, si nos ponemos a ver, como que rescata elementos que no quedaron en la película, en la primera, pero que están en la novela también, el hecho de la novia. Claro. Que se le crearon una novia, obviamente acá está más ampliado toda la historia, pero el tema de la creación de la novia es un elemento que está presente en la novela. Pero en la novela, que no se ve en la primera. Claro, pero en la novela es mucho más trágica. Y por otro lado, en la novela, sí, la criatura habla, razona. Sí. En la película, y de hecho, el aspecto que tiene Frankenstein tampoco es como lo describen en la novela, porque acá es como un personaje de pelo largo, como distinto. Y acá, bueno, acá tenemos la tercera película, que es El hijo de Frankenstein. Aquí ya se salen de la novela, por llamarlo de alguna forma. Empiezan a crear historias ya más como apelando a la imaginación, al éxito de las películas anteriores, pero ya derechamente es como algo más original. Bueno, las dos primeras películas fueron dirigidas por James Whale, y en este caso El hijo de Frankenstein fue dirigido, ya cambió de director, siguió siendo Boris Karloff Frankenstein, pero el director ya pasó a ser Ronald B. Lee. Y acá, bueno, quizás hasta Frankenstein tiene como menos participación por el hecho de que como que se centra en otros personajes en la historia. Entonces, es que yo diría que ahí ya está el filo comercial, por llamarlo de alguna forma. Porque por otro lado, hacer una historia de esta naturaleza y que después siga, significa que la gente llamaba mucho la atención y pedía más. Entonces tenían que crear como historias originales, pero como quien dice, de la misma matriz. Sí. Bueno, y esto se fue alargando, después ya cambiaron al actor y como de a poco fue cayendo el tema con el correr de los tiempos, como que las más emblemáticas son precisamente las protagonizadas por Boris Karloff, y de alguna manera era como un clásico del terror que eran producidas por Universal estas películas, junto con Drácula, con el Hombre Lobo, la Momia, el Hombre Invisible, todos esos personajes que de alguna forma se hicieron tan conocidos por este estudio en el ámbito del terror. Claro. Bueno, acá ya estamos pasando a las otras películas que mencioné antes, la pasada, las Hammers, donde trabaja Christopher Lee como Frankenstein, y de Victor Frankenstein hace Peter Cushing, que siempre hacían como... Tenían como características como bien particulares. Claro, aquí ya, bueno, es color, tiene otro, y se aleja también un tanto de la historia ya, aquí ya quizás no es tan basada en la historia tan fiel a la novela de Mary Shelley. Se toman libertades, pero esta película fue dirigida por Terence Fisher, pero de alguna forma igual mantuvo vivo o revivió de alguna forma al monstruo en los años 50, porque esta película ya del año 57, las otras eran todas de la década de los 30. Claro, se nota ya, digamos, como, no sé si llamarlo las actuaciones menos rígidas, pero mantienen el aire así como de oscuridad, como de permisividad, como que la ciencia está rozando los poderes casi divinos y uno violenta digamos, el orden natural de las cosas. Entonces, en ese sentido, eso también llama la atención. Pero... ¿Estas películas las viste también cuando eras chico o las viste ya más adulto, las versiones de Hammer? Más adulto, pero no me llamaron la atención porque no, aparte de la historia y del color de los actores, yo me quedaba con la primera, porque, no sé, o sea... Era más emblemático el personaje, como también estaba... Claro, y yo pienso en Frankenstein y se me viene tiro la imagen de Boris Karloff con la cabeza como cuadrada, no es que no consigo... Claro, acá Christopher Lee tiene como un aspecto más como de zombie. Claro, quizá a otras personas les pasa que esas no la han visto y han visto la de la década de 90, donde Robert De Niro hace de Frankenstein, que también la considero muy buena película, y tienen esa imagen más realista, yo diría que es mucho más cercana al libro que las otras novelas, y también tiene su riqueza, pero eso demuestra que la historia, si bien es cierto, lleva mucho más de un siglo, no es estática, es dinámica, porque se han hecho nuevas versiones, cómics, ha sido parodiada u homenajeada por diversos programas o otros programas. Entonces, bueno, hasta Boy Costello tuvieron esos personajes de humor con Frankenstein.
Acá estamos viendo la que estás Claro, mencionando Bragan, la de trabaja Robert De Niro, que fue dirigida por, en este caso, por Kenneth Branagh, quien hace el papel de Víctor claro, y la Frankenstein. Elena Von Carter, Sí, ella hace el papel de Elisa. Elizabeth. No, también. Elena Bonham Yo Carter, recuerdo sí. que esta la fui a ver al cine y me gustó mucho, porque me hizo, o Sí, sea, tiene quizás como de parte de Victor Frankenstein, de Kenneth Branagh, como un toque un poco más como sobreactuado, quizás porque, bueno, él es un actor de teatro. Pero en el caso de Robert De Niro igual hizo, y se da lo que tú dices, que es más fiel al libro en cuanto que tiene más diálogo el personaje, el monstruo. no, No es y, como un ser tonto, callado. no, yo recuerdo que Y el una de las imágenes que a efecto, mí me impactó es cuando al principio se ve el barco, que se ve el barco que se va acercando a los hielos y cae una persona. Y tratan de salvar a la persona y el barco aprieta a la persona. Oh, como que eso ya muestra esa imagen de Niro cuando salta del aire y cuando mata a la mujer de... No, sí, es genial. Y al final tan sí, ¿no? desenlaza. No, sí. Bueno, esto buscó ser como una respuesta de alguna manera a lo que se hizo con Drácula en los años 90 igual, la versión de Francis Ford Coppola, porque también buscaba ser más fiel al libro. Sí, no quiero. Por eso le ponen Mary Shelley Frankenstein, como que es como decir, es más fiel a la novela. Sí, y además de que tiene ese elemento de que eh, llama la atención, no sé, de cuerpo de ser humano, la electricidad, y que es una criatura que no tiene conciencia, se la va formando, y que el Sí, creador se desliga y que vuelve a existir. El monstruo pasa a ser el creador y no la criatura. sí, Y habla de todo este cuestionamiento, la moralidad de querer ser Dios, pero no ser responsable de las consecuencias de eso. sí. Entonces, Bueno, esta película se estrenó en el año 1994 no sé, y ahora vamos a pegar un salto ya un poco más lejos, que es al año 2013, donde salió una película que se aleja completamente de la novela, ya sé de la que... pero está basada en una novela gráfica, tengo entendido. Sí. Es una película que se llamó Yo Frankenstein, I Frankenstein, que está basada en una novela gráfica que se llama, Wow, que es de mezclo Kevin DeBoer y es dirigida por Stuart Beto. Y trabajan acá, bueno, quien hace el papel de Frankenstein es Aaron Eckhart, que hizo el Dos Caras en la trilogía de Nolan, de Batman. sí, Pero pero acá ahí, ya se van a algo fantástico con no, que los, los ángeles, que los los demonios, ángeles, las gárgolas, que son los ángeles, los demonios y todo, y Frankenstein como que está ahí en medio. Claramente es otra cosa, pues busca claro, ser no, como una da como película para más mucho, pero esto, yo recuerdo que la vi en el cable porque dije, ¿qué no era? Pero cuando empecé a verla, dije, ya me metí en esto, voy a ver cómo está, pero no, voy a claro. hacer un montón de cosas. Si de verdad sí no se busca bueno, también Van Helsing, que también hay mucha acción y todo, a veces Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, pero es como más buscar como una película de acción y buscar un efecto especial. Hoy en ese sentido juega con muchas cosas, o sea, se aleja totalmente y por lo que tengo entendido, la crítica destrozó la película por lo mismo. La crítica y creo que la taquilla tampoco le fue bien. Sí. Porque quizás los únicos que se vieron más satisfechos fueron quienes leyeron la novela gráfica y que adaptaran, pero Claro, claramente acá se aleja de la esencia, porque toca otro elemento, sí, o sea, toca elementos ya no ciencia, toca elementos de fantasía, de mitología, mezclados con este personaje que de alguna forma se lo ambienta ahí en esta, como en medio de esta guerra entre el bien y el mal. los gárgolas, claro, dice que tiene que ver una cosa con la otra, entonces. Pero bueno, o sea, hay Son para todo. intentos de hacer algo nuevo que no resultó y que de alguna forma lo único bueno que tiene es que mantuvo vivo al personaje vigente, de alguna forma traerlo a nuevas generaciones, que quizás al ver esta película algunos dijeron, bueno, ¿cuál es el verdadero origen de Frankenstein? Y cayeron en Claro, la ese es el historia. punto, pero eso significa que de todas maneras la historia, a pesar de ya de un siglo, todavía sigue vigente. Sí, pues ya han pasado 200 años, así es, más de 200 años.
Bueno, y acá viene otra película más que también tiene una visión distinta, que es Víctor Frankenstein, que aborda de alguna forma la historia desde Igor, del personaje este que originalmente no está en la novela, pero Exactamente. que se hizo conocido posteriormente en obras de teatro, en adaptaciones, que este jorobado que ayuda a Frankenstein y que aquí de alguna forma pierde su jorobado porque resulta que era otra cosa, no era jorobado. Está haciendo spoiler. Sí. Bueno, acá Sí, esta película, bueno, estas dos películas que estamos viendo tienen como característica común que no fueron muy bien recibidas por la crítica. Esta le fue mejor con taquilla que a la otra. Además que está el gancho que está los actores James McAvoy y también está el clásico y conocido actor de Harry Potter, claro. Daniel Radcliffe, que de alguna forma salió un poco del encasillamiento que tenía con Harry Potter. No sé, digamos, la película es como que aborda otro tema, pero, o sea, aborda lo mismo, pero un punto de vista distinto, pero en realidad no se mantiene muy fiel Sí, a la claramente novela. se le da más protagonismo a Igor, que es un personaje que se inventó, porque no es parte de la historia original. O sea, el asistente de Frankenstein era un personaje secundario más que nada del Claro, entonces Oye, obviamente también acá se juega con un poco de acción, con efecto especial y todo eso, que es lo que se busca de alguna forma, como que creen que de repente que con esos efectos el público se va a sentir atraído a esta historia, cuando en realidad a veces no es tan necesario tanto efecto para una buena historia. claro, claro. Bueno, y acá llegamos a la versión más reciente de Frankenstein, que es la de Guillermo del Toro, Sí. donde protagoniza, bueno, el papel de Víctor Frankenstein lo hace Oscar Isaac y Jacob Elordi es el quien hace el papel de la criatura. Y también trabaja Christoph Waltz, que es un personaje inventado acá, porque Sí. originalmente en la novela no aparece, que es como una especie de mecenas que le financia el experimento a Víctor Frankenstein. ¿Qué te pareció la película, Ariel? Cuéntanos tu percepción de esta película. En realidad yo la vi, yo tenía esta expectativa, me llamó la atención, sí. ¿Cuánto duraba? Pues dije 170, será para la historia, pero a medida que vi la película me llamó mucho la atención y me gustó mucho, porque es una versión, yo diría, personal del director. Bueno, hay algunas cosas radicalmente distintas a la novela, específicamente el final. Claro. Y aparece también esta actriz que me llamaba mucho la atención, la Mia Goth, si no me equivoco. Sí. Y también tiene un papel bastante decisivo en ese sentido, una mujer como liberal, como entendiendo la dinámica y cómo la criatura va evolucionando a raíz del contacto que tiene con los seres humanos. A mí me pasó un poco que como cuando la vi quedé como una sensación extraña, que como dije, algo me pasa con la película, después de darle vueltas, como que de alguna forma sentí que se suavizó un poco al monstruo, por un lado, y como que se le cargó todo lo negativo a Víctor Frankenstein, cuando de alguna manera en otras versiones previas y en la misma novela, como que ambos tienen cosas de monstruo y ambos tienen cosas de repente más humanas. Entonces sentí que como que acá como se puso más el acento como monstruo en Víctor. No sé si te pasó algo parecido. Sí, pero es que yo lo veo en el contexto del director. Se me vino en la mente la película La forma del agua. Porque encuentro como, no sé, la música, cómo se da una historia trágica que tiene un final quizá esperanzador, porque al final le pide perdón Frankenstein a la criatura y la criatura lo perdona. Y de alguna cosa se redime cuando saca el barco y ayuda a que ellos se vayan porque al final ellos también querían conquistar la Antártida y se dan cuenta de que algo pasó con la historia de este capitán que no le importaba nada y dice, no, volvamos a casa, volvamos a nuestro lugar. Y de alguna forma, si no hubiese sido por la criatura, eso no ocurre. Entonces, ese elemento, claro, le agrega una dimensión distinta, por eso digo, una versión personal del director, y que se puede ir a dar este lujo, porque más allá de eso, la película yo la encuentro... No, visualmente yo la encuentro una maravilla.
como te digo, en tema argumental hay cosas que me provocaron eso que te decía, que como que siento eso que de alguna forma hay libertades que se toma el director, obviamente, y que, por ejemplo, otro elemento es la relación de Frankenstein con Elizabeth, como que sentí como que esta cosa de esta, lo que nace, el sentimiento que nace de ella hacia Frankenstein, de alguna forma también escapa un poco a la versión original, como que acá se lo ve como a ella como que de alguna forma eh, tiene sentimientos hacia él, no sé si lástima, como que de alguna forma sentimientos que no están presentes en la novela original. Y lo Claro, otro, en el aspecto visual de Frankenstein, que quizás para hacer un monstruo hecho de tantos cuerpos distintos, lo encontré como muy bien hecho. Como, no sé, como que le faltó quizás ser un poquito más, no sé, como que se notara un poco más que el diseño era de parte de diferentes seres humanos, porque se veía como muy proporcionado. Incluso me recordaba a los ingenieros de Prometeo, entonces, no es un poco eso, pero son percepciones que obviamente no reconocen esta historia, pero de alguna manera, bueno, los lobos, ahora que vi al ciego, me acordé de los lobos, de alguna forma se nota que son falsos, de alguna forma. Sí, es que yo, o sea, mi opinión es que de alguna forma Guillermo del Toro quiso hacer un homenaje a la película en sí, a la criatura. Y por eso se tomó como cierto elemento. Y yo diría, en ese contexto, la película calza exactamente porque él le dio la libertad de agregar y de quitar elementos de los personajes, profundizar otros. La Mia Goth de una Elizabeth que no es para nada sumisa, que tiene su propia opinión, tiene un final radicalmente distinto, más humanizado, la criatura, la evolución que va teniendo, la imagen en sí, el escenario, la ambientación, como un aire como oscuro, y al final hay un elemento importante que rescato mucho, la música en Van Sí, la música le da una ambientación bastante... emotiva. La escenografía en sí, la espectacularidad, no tanto los efectos especiales, sino yo diría que eso va en función de la historia. Y por eso rescato mucho cómo escogió los personajes, porque son de áreas totalmente distintas. La Mia Goth hace otro tipo de película, Christopher Walken, otro también, Oscar Isaac de su zona de confort. Entonces hay varios elementos que él lo hizo y si su propia versión llegó elementos, está como el ancla original, el argumento, pero quizá en manos de otro director la cosa no hubiese resultado. Pero uno ve la trayectoria fílmica de Guillermo del Toro, hay varias películas que son parecidas, no que sean la copia, pero tienen elementos. Claro, como que recurre a ciertos tópicos comunes. Claro, y la música y que la historia es como que se va decantando y uno no sabe, uno podría atisbar el final, pero aquí no, es un final totalmente distinto. Y a mí personalmente los 170 minutos se me pasaron volando. Y además agrega elementos como primer acto, después segundo acto, como haciendo cómplice al espectador de que él va colocando eso, pero uno ve si la historia eso ayuda, ¿no? Pero como te digo, o sea, yo rescato mucho, para mí un homenaje precioso que se hizo con la película. Y esto demuestra lo que tú decías, o sea, una historia que ya lleva 200 años y que todavía es capaz de asombrarnos, sobrecogernos. Y la pregunta que queda, o sea, ¿qué responsabilidad tenemos cuando tocamos un área de la ciencia donde uno pretende, juega a ser Dios y al final siempre hay repercusiones, siempre hay acción-reacción, consecuencia de lo que uno hace. Pero aquí el problema está en que uno se desliga y esa criatura empieza a caminar, a sentir con colores propios de acuerdo a lo que ve. Y bajo ese sentido es imposible quizá colocarle el apellido o la moralidad que uno tiene, porque tendrá alma, tendrá espíritu, en fin, hay un cuestionamiento está. Los directores en general igual es bueno que tengan una visión propia porque eso de cortar y pegar no es la idea, pues, o sea, es bueno que
que de alguna manera dejen como su impronta en las historias que adaptan. Así que desde esa perspectiva, igual uno puede entender que Guillermo del Toro no haya hecho una copia exacta de la novela de Mary Shelley, pero de alguna forma, obviamente hay gente que puede gustarle o puede que no, pero de que la película visualmente es muy atractiva, tiene elementos novedosos, y lo otro además que Guillermo del Toro hace años que declaró que era como un proyecto que quería hacer sí o sí, es como que lo tenía ahí, es como casi como se puede decir un gusto que se dio. Sí, es que por eso, o sea, yo creo que, me parece que lo dije anteriormente, si uno ve la filmografía, eh, tocaba varios temas que son ligados a esto, a lo Sí, fantástico, a la naturaleza, y le da su impronta. Y yo creo que esperó hasta la última película, me parece que El laberinto del fauno, La forma del agua, para ya. Ahora quizá estoy pensando solamente, tengo la experiencia suficiente para tirarme a la piscina y hacer un claro, proyecto que yo quería hacer y con toda la envergadura que eso implica. claro. Eh, el dinero, la escenografía, la plata, los actores, y no cualquier actor, sino que encajaran en lo que él quería y a la vez en lo que quería mostrar a la gente que viera la película, teniendo en cuenta que no iba a ser una película más de lo mismo, pero que iba a ser otra película más, pero con un sello distinto. Y yo creo que en ese Claro, sentido lo logró plenamente. sí. Para finalizar, Ariel, me gustaría que nos dieras un top 3 de cuáles serían tus 3 películas favoritas, desde la menos a la que más te gustan de las que hemos estado revisando. ¿Cuál sería el Desde tercer la lugar? menos, ¿A cuál le daría el tercer lugar? desde la menos hasta la que más me gusta. Sí. ¿Cuál sería la tercera? Mira, la tercera, si bien es cierto, cuando chico me llamó mucho la atención y me dio mucho terror, pero ahora ya voy a cumplir 60 años, diría que la tercera es la de 1931, Ya. la película Frankenstein. Y en La, segundo lugar, en segundo lugar, la versión donde actúa Robert De Niro, la del ya, la 94. del 94, que de trama. Exacto, Y en porque de primer alguna lugar, forma fija muy bien el libro. Y obviamente la primera, la que acabamos de comentar, la de ya. Guillermo del Toro. Las Bueno, otras, mi ranking están las tres mismas que tú mencionaste, pero en diferente orden. ya, Claro, no, yo ahí como que por un tema de nostalgia, por lo emblemática, pondría en primer lugar la del 31, en segundo lugar la nueva, y en tercero la del 94, la de Kenneth Branagh. Rodrigo. También me gustan las tres favoritas, pero ese sería mi orden. Así que coincidimos al menos en que las tres son las que son más emblemáticas. Sí, Muchas agradezco mucho, Ariel, este tiempo que nos entregaste para comentar esta clásica historia del monstruo de Frankenstein. Y bueno, los dejamos cordialmente invitados para que vean todos los martes que están saliendo las reseñas que realiza Ariel a literatura, cómics, en nuestras redes. Y agradezco públicamente justamente eso también, porque nos ayudes constantemente con ese trabajo de reseñar y recomendar literatura y cómics a todos nuestros seguidores. no, gracias a ti, Francisco, y gracias por escucharnos. En realidad, esto es algo que me gusta, me encanta. Tú invitaste y dije, ya empecemos, quizá hay algunas reseñas que salen mejor que otras, pero yo creo que esto siempre ayuda, o sea, el hablar sobre este tema del terror, de la selección, en este caso nos convocó el programa Frankenstein, yo creo una invitación permanente a la gente que se deje llevar de, o sea, siempre digo, uno tiene que vivir su realidad, uno está en este mundo ocupando un rol, haciendo cosas, uno tiene un trabajo, tiene un montón de roles, pero Claro, también tiene esta parte que uno puede entretenerse, puede dejarse llevar y el lado disfrutarlo, lúdico. Claro, por solo hecho de disfrutarlo, sí. de la mano de un libro, de una revista, de un cómics, de una imagen, de lo que sea, porque Sí. eso yo diría que es parte esencial del ser humano que alimenta nuestro espíritu. Si Es bueno no, desconectarse de lo cotidiano y visitar mundos paralelos, como se llama nuestro programa, a veces exactamente, a mundos través de paralelos que nos llevan a otros universos a otro donde universo. uno, Sí, en fin, sí, la meta la hace uno, el viaje, como dicen,
lo importante no es tanto llegar, sino el viaje que uno hace puede ser aterrador, entretenido, y aquí no hay discriminación, o sea, cualquiera lo puede hacer. Así que gracias, espero que hayan disfrutado de este programa y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad y gracias, Francisco, por en otra próxima. Bueno, invitarme estamos en en la este próxima espacio. temporada porque estamos finalizando esta temporada de este 2025. Se viene un especial que se viene más adelante, pero este sería como el último capítulo regular, por decirlo de alguna forma. Y aprovecho a agradecer a todos también quienes han estado con nosotros siguiendo nuestro programa, porque esto originalmente iba a partir hace un año, en octubre del año 2024, pero la salud dijo otra cosa, tuve que recuperarme y recién en marzo pudimos partir nuevamente con el proyecto de esta nueva temporada de Mundos Paralelos. Así que agradecido, Ariel, tu apoyo y nos estamos viendo próximamente. Igualmente, un abrazo, Francisco, un abrazo a todos ustedes y nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, chao. Bueno, amigas y amigos, esta ha sido una nueva edición de Mundos Paralelos y los dejo cordialmente invitados. Como les dije, pues, se viene un especial que ya van a darse cuenta de qué trata y que tengan, como siempre les digo, un excelente fin de semana y sigan consumiendo género fantástico, ya sea en cómics, novelas, videojuegos, cortos, películas, porque como comentamos con Ariel, es algo que nos permite escaparnos un poco de la cotidianidad, de las cosas que pasan en el mundo y nos permite de alguna forma también alimentar nuestra creatividad. Así que nos esperamos en una nueva edición de Mundo Paralelo y que tengan un excelente fin de semana.